Estamos aquí en este conversatorio para presentar un tema muy llamativo que, aparte de ser muy pertinente por todos los hechos actuales que se están presentando en la sociedad de hoy y principalmente en nuestro contexto colombiano, es de mucha ayuda el tocar estos temas, y lo vamos a hacer de una manera organizada con nuestros dos ponentes, quienes expresarán sus puntos de vista sobre un tema tan importante como es la perspectiva de género, y particularmente dentro del contexto de la educación y el sistema educativo actual en Colombia. Para esto hemos traído a dos personas que nos hablarán sobre sus propias convicciones y sobre cómo ven el proceso de la perspectiva de género, pues tenemos que conocer el concepto y así poder tener verdaderamente conocimiento de lo que estamos hablando. Para ello tenemos un experto en la temática y un docente que nos hablará también de cómo es la educación tradicional o cómo se ha abordado en la educación en los últimos años en Colombia. A continuación le presentamos al docente que ha trabajado muchos años con estudiantes y que nos dará su punto de vista acerca de la educación y de las implicaciones que hay en los cambios y las resistencias que existen cuando se habla de perspectiva de género dentro de la educación. Gracias. Como docente durante muchos años he visto cómo ha evolucionado algunos aspectos de la educación. Sin embargo, quiero dejar claro desde el principio que hay una resistencia a hablar de perspectiva de género en la educación, especialmente dentro de los escenarios escolares para niños y adolescentes. Primero, es un tema que preocupa a los padres de familia porque realmente no conocen el concepto, y particularmente nosotros también como docentes. Consideramos que estas temáticas no pertenecen a nuestro quehacer pedagógico, sino más bien que es algo personal, algo que cada quien decide en su propio contexto, en su propio proceso de desarrollo personal. Nosotros como educadores deberíamos concentrarnos más en orientar los conceptos teóricos y conceptuales que se requieren y que particularmente el Ministerio de Educación nos demanda, puesto que es a través de eso que no solamente cumplimos con la norma, sino que le brindamos a los estudiantes la posibilidad de desarrollar un futuro profesional, capacitarse de manera básica para afrontar la vida dentro de la sociedad y asimismo cada uno de ellos decidir lo que quieren hacer y cómo afrontar sus condiciones de género y sus necesidades particulares. Cordial saludo. Es cierto que encontramos algunas resistencias por parte de los padres de familia, en general de la sociedad, porque desconocen algunos términos y se malinterpretan conceptos relacionados con la perspectiva de género, porque cuando escuchan hablar por primera vez de ello, creen que se refiere a enseñarles a los estudiantes una especie de libertinaje sexual, o sea, mantener relaciones con personas de su mismo género o de cualquier otro sin darles la importancia que amerita. Sin embargo, este no es el objetivo. La perspectiva de género en educación busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. De igual forma, implica la formación de la nueva personalidad del individuo sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, que gradualmente se transforma y, lo más importante, sin discriminación de raza o condición. Shalom a todos, nos encontramos en el norte de Israel. Me parece bien que se toca este tema, ya que existen diferentes concepciones que pueden malinterpretarse, y particularmente creo que
conversación gira en torno a 4 preguntas, las cuales son: ¿por qué es necesario desarrollar currículos incluyentes e igualitarios desde una perspectiva de género? ¿Qué se requiere para implementar dichos currículos? ¿Cómo lo haría posible en el territorio? ¿Qué se requeriría para implementarlo? Sí, me parece importante que nos explique con más detalle. Yo particularmente considero que no es necesario añadir otros elementos al currículo, y menos en este tiempo donde los estudiantes pueden aprender sobre sexualidad, ya que la información hoy en día está constantemente fluyendo, especialmente por las redes sociales. Eso implica que los estudiantes aprenden por sí solos este tipo de situaciones sobre sexualidad y más sobre sus propios gustos y sus propias relaciones. A mí personalmente me parece que la educación debe centrarse en la enseñanza de valores, de buenos principios, enseñarles a los niños el respeto, enseñarles la disciplina, enseñarles cómo deben comportarse y cómo deben ayudar a sus semejantes, en vez de estarlos inculcando visiones liberales y hasta libertinas de las formas de pensamiento que hoy en día abundan por todas partes. Además, los padres de familia también se molestan cuando en la escuela se les hace participar a los estudiantes, sobre todo a los más pequeños, de eventos como los carnavales, incluso muchas veces cuando se les inculca sobre damas, sobre teatro y sobre otras expresiones de pronto no tan comunes en la cotidianidad. Y eso puede hacer que los padres de familia, sobre todo si se les habla de homosexualidad o de otras conductas sexuales. Bueno, pienso que sus preguntas son muy interesantes, pero quiero aclararle, compañera docente, que la perspectiva de género no es enseñarle a los estudiantes sobre homosexualidad o sobre conductas sexuales libertinas. Respondiendo a su pregunta sobre por qué es necesario desarrollar currículos incluyentes, lo principal es que esto permite que los estudiantes vayan desarrollando un pensamiento de igualdad en cuanto a que todas las personas tienen derechos, y de igual manera es una forma de contrarrestar situaciones como el bullying, el machismo, incluso como el feminismo, que son expresiones que dañan la convivencia y las relaciones sociales. De igual manera, esto implica que los estudiantes puedan compartir seguros una serie de prácticas donde logren desarrollar sus habilidades y conocimientos. Para que un currículo pueda ser implementado, es necesario que tanto directivos como docentes, incluso padres de familia, tengan clara la idea de qué es la inclusión y cómo se da la perspectiva de género dentro de un marco de convivencia, eliminando principalmente toda esa serie de pensamientos estereotípicos que no permiten que se implemente una buena acción pedagógica desde lo que es el currículo. Respondiendo a la tercera pregunta sobre cómo se podría hacer posible la implementación del currículo en este territorio, lo primero es reconocer el papel de las mujeres en todo sentido, enseñándole principalmente a las niñas el valor de la feminidad, pero también a los niños el valor de su masculinidad y la manera como pueden aportar a la sociedad, lo cual conlleva precisamente a los requerimientos que son una apertura al pensamiento, no tanto tradicional, sino más bien reconocer los valores que hay en la comunidad a través de la historia, evitando caer en problemas estereotípicos, y para su implementación sus contenidos deben facilitar su aplicación de forma transversal desde el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el currículo y en la actividad docente. Bueno amigos, ya hemos escuchado las dos visiones de estos docentes que hemos hablado acerca de la perspectiva de género dentro del currículo de estudio.
Nuestro experto nos ha explicado acerca de la necesidad y de las implicaciones que tiene la aplicación de un currículo incluyente con perspectiva de género. Podemos concluir que definitivamente es necesario evitar los prejuicios y principalmente quitarnos esos estereotipos de que la perspectiva de género es implementar un modo de pensamiento libertino en los estudiantes. Es necesario, entre otras cosas, entender que se requiere una reivindicación tanto para el género femenino como para el masculino dentro del papel que han jugado a lo largo de la historia, principalmente en nuestras comunidades, que han hecho lo posible para que se mantenga una sociedad estable.